pero la diarrea es algo tremendamente común en la vida nuestra. Se dice que todos nosotros hemos tenido algún episodio de diarrea a lo largo de nuestra vida, pero no todos hemos tenido una deshidratación. Discúlpame, Ernesto. Sí. ¿Sabés que te faltaría abrir el Power para que se vea la pantalla completa? Porque no falta... ¿No lo podés ver? No, se puede ver, pero se puede ver, no está ampliado. A ver, fíjate, si vos ponés ver presentación, ahí se ve entero. Espera que estoy intentando llegar a eso. Vas a llegar, no hay apuro, porque está todo bien. ¿Qué lo ves, chiquito? Ahí yo me tuve que poner así. Hoy los chicos se llevan una imagen mía en cuanto a la tecnología paupérrima, ¿eh? No, yo no sé si vos escuchaste la presentación, te dice la mejor presentación, el mejor pediatra de consultorio y guardia. Pero... Así que quédate tranquilo, ya le vendimos todo, lo de imágenes. Ya está. Ahí está. Esperá, no, mirá lo que me vino. Esperen que llamo a pedir ayuda. ¡Nico! Yo hago lo mismo, así que no te preocupes. Dejarlo de compartir porque me parece que está a compartir, só está... Listo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí estoy volviendo de a poco, bánquenme. Perfecto, no hay apuro. Están todos tranquilos, ansiosos de escuchar. Ahí está. Ya está. ¿Ahora sí? Perfecto, ahora sí, está perfecto. Listo, chicos, bueno. Ya estamos. No, ya está, quiero que se vea entero. Perfecto, gracias. Ahora sí. Bueno, les decía de que en general diarrea podemos tener muchos, pero deshidratarse no es lo común. Cuando en pediatría hablamos de deshidratación, en general la primera causa de esto es la diarrea aguda, de ahí la importancia. Yo cuando les vaya contando sobre el tema en puntual, les voy a hacer algunas menciones sobre qué pasa con el agua corporal total, cuáles son los compartimientos donde se encuentra este agua, cómo cambia el agua a lo largo de la vida, porque es común que uno conozca que el agua corporal nuestra es del 60% de nuestro peso, pero en pediatría eso no sería tan así. Hay un cambio que se va haciendo a medida de que vamos creciendo. Después les voy a comentar cómo se distribuye el agua, en qué compartimientos y qué características tiene el compartimiento de un sector y de otro,
Y por último, sí voy a abordar lo que es la patología diarreica propiamente dicha. De la diarrea les voy a hablar de su etiología, de cuáles son dentro de la etiología la causa que más nos interesa en pediatría sin desconocer las otras causas, cómo es la fisiopatología que nos lleva a tener este problema, y después les voy a hablar de cómo se va a resolver la situación cuando tengamos un paciente que está con una diarrea aguda que lo lleva a la deshidratación. Así que bueno, como les dije al principio, si ustedes me tienen que interrumpir, no esperen a que yo termine, me frenan y directamente lo hacen. Les hablaba recién que el líquido corporal total en los adultos constituye el 60% de su peso, pero que en pediatría, en el recién nacido, por ejemplo, este líquido corporal total constituye el 75% de su peso. Eso va a ir cambiando hacia lo largo del primer año de vida, descendiendo al 60%, y después, siendo un varón o una niña, el líquido también va a seguir cambiando, porque las nenas tienen mayor porcentaje de grasa, por ende tienen menor porcentaje corporal total de agua. Se dice que las mujeres al final de la adolescencia tienen un 50% de su peso, mientras que los varones siguen manteniendo ese 60%. Para entender qué es lo que pasa con el agua corporal total, tienen que recordar que el agua se distribuye en dos compartimientos fundamentales. Uno es el intracelular y el otro es el extracelular. ¿Quién los separa? Es la membrana celular, justamente. Y estos dos compartimientos van a tener características propias. El compartimiento extracelular se divide a su vez en dos otros subcompartimentos que serán el intravascular y el intersticial. El espacio intravascular o vascular tiene plasma y células sanguíneas, mientras que el espacio intersticial linfático es el que rodea a la célula y sirve de interfaz entre el intra y el extravascular. ¿Se entiende? El espacio intracelular varía muy poco a lo largo de la vida. ¿Vieron que yo les dije que iba cambiando a lo largo de la vida el porcentaje corporal total de agua? Bueno, esto mayoritariamente se va a hacer a expensas del espacio extracelular y no del intra, que siempre se mantiene estable a lo largo de la vida. Cada compartimiento va a tener aniones y cationes, que se llaman electrolitos, y que son distintos en el espacio intra que en el extra. Pero tienen que recordar siempre que la suma de los aniones es igual a la suma de los cationes. Recuérdense que el anión es el que tiene carga negativa y el catión es el que tiene carga positiva. Y también van a tener que saber que el principal catión plasmático, el de carga positiva en el plasma, es el sodio, mientras que en el intracelular el principal catión es el potasio. Nunca olvidar estas cosas. Y dentro de los aniones, el principal anión intravascular es el cloro y el bicarbonato, mientras que el intracelular, ahí lo que van a predominar son los fosfatos, las proteínas y los sulfatos. Otro concepto que es importante recordar es que la regulación del volumen, la volemia, que es el contenido del líquido que hay en el intravascular, se realiza fundamentalmente a través de la retención y excreción de sodio. Recuerden, el sodio es el principal catión intravascular. Quiere decir que es el principal regulador de la volemia. Y esto tiene como consecuencia que cuando hay una hipovolemia, significa que hay bajo contenido de volumen, se constituye en el principal estímulo para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumentará la reabsorción de sodio a nivel renal. Quiere decir que si yo tengo poco volumen, voy a retener sodio, y el sodio traerá como consecuencia el aumento del líquido, que lo va a traer desde el intracelular al extracelular. Y la hipervolemia, que es la situación donde tengo un aumento del volumen,
será el estímulo para inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la estimulación de la secreción del péptido auricular natriurético que le permitirá al riñón eliminar ese sodio que tiene en exceso. Bien, ¿qué pasa con la osmolaridad sanguínea? Recuerden que la osmolaridad es el número de partículas que tiene el líquido circulante. Y esta osmolaridad principalmente se regula a través de la retención y excreción de agua. Cuando hay un aumento de la osmolaridad, se estimula principalmente la secreción de hormona antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua a nivel renal. El equilibrio entre el líquido intravascular y el intersticial, recuerden que adentro del espacio intravascular había proteínas, yo les había dicho. Estas proteínas tienen lo que se llama la capacidad de generar una presión oncótica dentro del plasma y eso es lo que tendrá la facultad de retener el líquido. Y por otro lado, ese equilibrio intravascular junto con el intersticio estará determinado también por la presión hidrostática. En la deshidratación tienen que saber que el compartimiento más afectado va a depender de la osmolaridad del plasma. Quiere decir que si yo lo que pierdo es sodio, como ocurre frecuentemente en la diarrea, se dice que en las diarreas agudas lo que yo tengo es una deshidratación normo o hiponatrémica. ¿Qué pasa si yo tengo poco sodio en el plasma? Cuando esto ocurre, el agua, en lugar de quedar en el espacio intravascular, se me va a ir al espacio intracelular, agravando así la volemia. ¿Se entiende? Por otro lado, si lo que yo tengo es una forma hipertónica, significa que estoy ganando solutos, puede ser de sodio que haya ganado, o puede ser azúcar como ocurre en la diabetes. ¿Qué es lo que me pasa en el plasma? El plasma se trae el líquido que hay adentro de la célula, entonces ahí la pérdida de líquido irá desde del interior de la célula al extracelular, generando signos de deshidratación hipertónica. No hace falta en este momento que tengan el detalle de cada una, pero yo después les voy a hacer alguna comparación en lo que es la deshidratación hiponatrémica con la hipertónica. Muy bien, de lo que comenté hasta acá, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque si no me voy a enfocar directamente en lo que es la enfermedad diarreica aguda. ¿Podemos seguir? Sí, Ernesto, me parece. Alguno me dice, dígame un sí. Vamos, Pato. Está todo claro, vamos que está todo claro. Lo que pasa es que están silenciados. Están silenciados. Bueno, pero anímense a preguntar. Tranquilo que está todo bárbaro. Cuando hablamos de diarrea, uno tiene que decir que la diarrea es cuando aumenta el número de las deposiciones con disminución de la consistencia, ¿sí? Eso, en general, en función del tiempo y la evolución que tenga, voy a hablar de que tengo una diarrea aguda, una diarrea prolongada o una diarrea crónica. Cuando la diarrea es aguda es porque ocurre y se autolimita antes del día 14. Entre el día 15 y el día 29 hablamos de diarrea prolongada y más allá de los 30 días vamos a hablar de una diarrea crónica. Recuerden que cuando tengo diarrea siempre hay pérdida de los principales componentes que son el agua y los electrolitos. Cuando hablamos de la epidemiología de esta enfermedad, tienen que recordar que la diarrea es algo frecuente, que en nuestro país, o mejor dicho, en los países en su desarrollo, no solo que es frecuente, sino que es muy frecuente la posibilidad de internación por este episodio. Mientras que en los países desarrollados ya no son tan importantes las internaciones, pero sí constituye una causa muy importante de morbimortalidad. Cuando hablamos de diarrea aguda, yo no les voy a hacer hincapié en la etiología, pero no podemos dejar de mencionar el rotavirus, ya que la diarrea aguda principalmente encuentra su etiología en los virus. Y el rotavirus sería el virus más frecuente en diarreas agudas que requieren hospitalización. O sea, que si yo tengo un paciente que requiere una hospitalización por diarrea aguda, es probable que estemos en presencia de un rotavirus. Por suerte, hace un tiempo atrás, la vacuna del rotavirus vino a cambiar esta historia. Es una vacuna que ustedes no pueden desconocer. Hoy cuando hablamos allá temprano por la tarde de
las preguntas frecuentes en pediatría, yo le hablé de las vacunas y del calendario de vacunación. Bueno, el rotavirus está en el calendario, es una vacuna que hay un tiempo para ponerla. Si se pasan los 6 meses de vida ya no podemos ponerla porque se empiezan a ver efectos indeseables, como por ejemplo la invaginación intestinal, que es un efecto que está descrito, que no ocurre siempre, pero que bueno, se ha llegado a la conclusión que esa vacuna debe ser colocada antes de llegar a esa edad. Recuerden que el rotavirus es un virus que predomina en los meses de otoño e invierno, pero hay otros virus, como ya van a ver a lo largo de la charla, como son los adenovirus, los astrovirus, todos los virus respiratorios que suelen terminar generando episodios de diarrea aguda. Y cuando hablamos de etiología bacteriana, no hay que olvidarse de la salmonela, del campylobacter, de la shigella, de la aeromona, de la yersinia y de la Escherichia coli. Bien, pero no son las únicas causas las infecciosas. También hay causas de diarrea que son de etiología alimentaria, por ejemplo la alergia a la proteína de la leche de vaca o proteínas de la soja, u otras, tantas otras como puede ser la enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten. Y otras no tan comunes es el déficit de lactasa. Cuando uno tiene una infección, por ejemplo una apendicitis aguda, puede ir acompañado de episodios de diarrea. En la presentación de la invaginación intestinal muchas veces hay una diarrea previa que viene acompañada de sangre y que se dice que tiene deposiciones en jalea de grosella por las características que tiene esa capa. A veces se produce diarrea por ingesta de fármacos o también por una intoxicación con metales pesados. ¿Qué pasa en la fisiopatología? Uno tiene que recordar que las diarreas agudas nosotros las dividimos en acuosas y disentéricas. Las acuosas pueden ser secretorias u osmóticas. La secretoria mayoritariamente se ve causada por la enterotoxina que producen algunas bacterias, ¿sí? Pero no es lo común que la etiología de la diarrea sea la bacteria. Acuérdense que dijimos que la mayor o la principal etiología es la causa viral. Pero bueno, cuando es por una bacteria, se produce una diarrea secretoria donde va a tener una característica que fundamentalmente lo que se va a perder es sodio. Y esa pérdida de sodio llevará a una rápida deshidratación y a un trastorno que después a lo mejor se los comento, que tiene que ver con la acidosis metabólica que se puede producir. La diarrea osmótica, en cambio, es causada por una sustancia que atrae agua al lumen, que es la luz del intestino, y ejerce una acción osmótica. Recuerden que acción osmótica es absorber líquido de donde puede hacerlo, y eso trae como consecuencia la eliminación de líquido. Comúnmente los niños, cuando van a un cumpleaños y se comen todos los hidratos de carbono que a ustedes se les ocurren y se toman toda la Coca-Cola, cuando llegan a la casa tienen 2 días de deposiciones que son explosivas, como la absorción de carbohidratos. Eso siempre se autolimita, pero genera bastante malestar. Y como les decía antes, las disentéricas se constituyen cuando hay invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces delirio en terminal. Esta se caracteriza porque suele estar acompañada de fiebre alta, de dolor abdominal y de cacas que a veces no son tan abundantes como las anteriores, pero que van acompañadas de pujos y tenebros. Bien. Bueno, acá yo les voy a mostrar tres gráficos que tienen que ver con lo que uno ya cuando se encuentra frente a un paciente, todo lo que les conté es epidemiológico, es teoría, es lo que uno puede a veces no conocer tanto, pero cuando se encuentran frente a un paciente ustedes van a tener que decidir una conducta, y para poder decidir una conducta tienen que observar, tienen que palpar, tienen que a veces ocultar. Siempre decimos que un paciente hay que mirarlo, hay que tocarlo y hay que escucharlo. En el escuchar al padre contar el cuadro clínico, muchas veces uno se va a acercar un poquito a la etiología de esta situación. Y no se puede ir con los ojos cerrados a revisar un paciente, hay que observarlo, porque el aspecto es importante, porque en la deshidratación observar la mirada del paciente,
ver si los ojos están hundidos claramente, como lo pueden ver en este gráfico donde se ese nenito que tiene una cara que parece rara. Bueno, así es la cara de un deshidratado grave. Créanme que una vez que lo vean no se lo van a olvidar en su vida, pero llegan así. ¿Me preguntabas algo? No, profe, perdón, alguien tiene el micrófono prendido y hace mucho ruido, no sé. Puede ser. Patricia Taborda debe ser. Perdón, ya lo apagué. Está con el micrófono prendido, con su perro. Bueno, chicos, entonces, olvídense, o mejor dicho, nunca dejen de lado esto de observar, luego ocultar y palpar, porque el signo del pliegue, ahí lo van a ver, cómo se hace en la palma de la mano. Se pellizca en la pared abdominal o también se puede pellizcar en el dorso de la mano y van a ver que un paciente que está deshidratado, obviamente yo acá les voy a poner blanco sobre negro, le voy a poner el paciente que tiene una deshidratación leve y aquel que tiene una deshidratación grave, como para que uno marque las diferencias. En el deshidratado grave, ustedes le pellizcan la palma de la mano, el dorso de la mano, y van a ver que queda el pliegue pastoso. Mientras que si el paciente no está deshidratado, obviamente que la elasticidad de la piel se mantiene conservada. Es un dato muy importante que nosotros valoramos. También vamos a valorar los ojos, cómo es la mirada, si los ojos están hundidos o no. Si es un bebé menor de 6 meses, o mejor dicho, menor de 18 meses que tiene la fontanela permeable, la fontanela que está deprimida te habla de que le está faltando líquido, mientras que una fontanela que está a tensión habla de que puede tener un signo de hipertensión endocraniana, ¿se entiende? Pero bueno, les hablaba de observar. Cuando uno observa el aspecto de un niño, tiene que ver si el niño está alerta, si está irritable o somnoliento, o si está comatoso, porque eso nos va a dar un parámetro muy importante. Si los ojos están normales, o si los ojos están hundidos, o si los ojos están extremadamente hundidos, como estaba el de la foto que después les mostré. Cuando uno le pone una vía a un niño o lo está revisando, mayoritariamente lloran, y uno ahí podrá valorar si llora con lágrimas o llora sin lágrimas, y le va a poder mirar la boca y va a poder tocar la boca para ver si está húmeda o si está seca. Y el signo de la sed es algo muy importante, que uno lo va a ver observándolo al niño con sed, está desesperado, quiere prenderse a la teta o a lo que tenga a su alcance, porque muchas veces, como les decía hoy en el curso del mediodía, los chicos hay una edad donde no hablan y es uno el que tiene que tratar de interpretar lo que le está pasando. Cuando uno explora, va a buscar el signo del pliegue y va a ver si desaparece rápidamente, si desaparece lentamente o si queda permanente ese pliegue marcado. Y ahí tendremos que decidir. ¿Y cómo vamos a decidir? La decisión se va a tomar para tener en cuenta si el paciente está o no está deshidratado. Recuérdense que un paciente que no está deshidratado requiere un tratamiento que nosotros lo vamos a llamar plan A. Ahora les voy a explicar qué es el plan A, el plan B y el plan C. Pero en el tratamiento del que no está deshidratado, pero que aumentó las pérdidas, yo lo que voy a tratar es de prevenir la deshidratación. Cuando el paciente esté deshidratado, voy a tener que dejármelo en observación. A veces la internación es transitoria, haré un plan B, y otras veces la internación ya requerirá de una sala donde pasaré a un plan C. Bien. ¿Qué hago yo para saber si mi paciente, una vez que lo valoré y determino que está deshidratado, tendré que determinar el grado de deshidratación que tiene? Y nosotros a la deshidratación la valoramos en leve, moderada y grave. En la leve se dice que hay menos de un 5% de pérdida de peso. En la moderada tengo entre el 5 y el 10%. Y cuando es grave se dice que perdí más del 10% del peso. Por eso es importante, en pediatría ustedes sabrán que en la ciudad de Rosario todos los chicos tienen una historia clínica, todos deberían tener un pediatra de cabecera y todos deberían tener un control que en el primer año de vida, ya se los había dicho, iban una vez por semana hasta el mes, cada 15 días hasta los 3 meses,
y una vez por mes hasta el año. Quiere decir que de ese niño yo puedo conocer perfectamente el peso que tuvo en el control anterior, saber cuál es el peso que debería tener hoy, y si está con un cuadro de deshidratación, podré valorar ya con la balanza el grado de deshidratación que tiene. También lo puedo valorar de acuerdo al sensorio, si el paciente está alerta o está nubilado, si los ojos están normales o están muy hundidos, y todo lo que les fui mencionando recién. La frecuencia cardíaca, acuérdense que se empieza a acelerar cuanto más deshidratado estoy. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de compensación que tiene. Como te estás perdiendo la volemia, vos te vas a poner con un corazón que está más acelerado para tratar de llevar el oxígeno a los distintos tejidos. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? En la medida que se agrava la deshidratación, el pulso yo lo voy a ir perdiendo, voy a tener un pulso más débil. A pesar de estar acelerado, ya no tengo un pulso que lo pueda palpar. Bien, y otro dato muy importante es qué pasa con la diuresis del paciente. Obviamente que yo les decía que el sodio era el principal responsable de, mejor dicho, la volemia va a depender del sodio. Entonces, si yo estoy perdiendo volumen, ¿qué es lo que le voy a pedir a mi riñón? Que retenga sodio y de esa forma voy a retener orina. Entonces, si mi paciente tiene una diuresis normal, es que posiblemente esté normohidratado o tendrá una deshidratación leve. Pero si disminuye la diuresis, es porque mi paciente está progresando en la deshidratación. Bien. Una vez que yo tengo ya la valoración del grado de deshidratación, tendré que optar por una forma o por una vía para rehidratarlo. En diarrea aguda, ustedes tienen que recordar que la diarrea aguda es algo frecuente, que la etiología mayoritariamente es viral, que la forma de rehidratar a un paciente es la vía oral, porque uno puede estar en su casa con diarrea haciendo un plan A, tratando de evitar que se deshidrate. Y si consulto en la guardia, la mayoría de las veces el médico que me reciba me va a orientar a que yo mantenga la rehidratación oral y que el paciente siga comiendo, porque tener diarrea no es sinónimo de no comer, todo lo contrario. Se dice que aunque tenga una diarrea aguda, la comida no me va a agravar la diarrea. A veces lo que pasa es que uno come cosas inadecuadas y aumenta el dolor abdominal. Entonces, bueno, si el paciente tiene dolor abdominal, obviamente que la dieta es fundamental. Pero mientras no tenga dolor, el paciente puede comer lo que quiera, ya que el aumento de las calorías en la dieta hace que aumente o disminuya, mejor dicho, el tiempo de la diarrea aguda. Entonces, hablar de diarrea aguda y de deshidratación, la normohidratación se tratará de hacer por vía oral. Para eso, nosotros contamos con algo que es maravilloso, que son las sales de rehidratación oral. Y esto ustedes tienen que saber. Ahora yo les voy a mencionar cómo está constituida esas sales, pero lo importante es que ustedes sepan que es un sobre sumamente económico, que está al alcance de cualquiera, que en todos los centros de salud cuentan con las sales para el manejo de la diarrea aguda, y que lo único que tenemos que saber, aún no siendo pediatras, es que con eso yo logro que un paciente no se deshidrate, y si se deshidrató, lo puedo normohidratar de una manera segura, porque lo importante acá es no poner al paciente en un riesgo mayor al que nos trae cuando nos viene a consultar. Y cuando uno a veces, por apurado, utiliza la vía parenteral, colocándole una vía y pasándole una solución polielectrolítica, si uno no conoce bien cómo manejar los líquidos corporales, puede generarle un daño irreversible al paciente. Entonces, la vía oral sería la vía de elección para la normohidratación. Con estos sobres de las sales para la rehidratación oral, sepan que ese sobre se diluye en 1 litro de agua a temperatura ambiente. No hace falta que el agua haya estado en la heladera. Y una vez que lo armaron, se sugiere que ustedes coloquen en medio litro todo el sobre, lo revuelvan bien y después le agreguen el otro medio litro y así constituyen el litro de sales de rehidratación oral. Lo pueden conservar 24 horas a temperatura ambiente y si cuentan con heladera, obviamente que le aguantará 48 horas. Pero todo pediatra
le va a decir a la madre que a las 24 horas lo deseche, porque es una cuestión que realmente no afecta al bolsillo. Entonces, ¿para qué correr errores? A veces los padres confunden esto, piensan que a veces en la familia no saben leer y escribir, y uno tiene que ser muy claro con el mensaje que se les da. Bien. ¿Cómo voy a hacer yo una vez que tengo armadas las sales para la rehidratación oral? Todo dependerá del plan que utilice. Cuando tengo un paciente que está normohidratado, pero que viene con deposiciones desde su casa, yo a la madre le voy a decir que con las sales para la rehidratación voy a evitar que el paciente se deshidrate, ya que la deshidratación sería la consecuencia de un mal tratamiento. Entonces, yo voy a prevenir la deshidratación dándole 50 a 100 mililitros de sales para la hidratación oral después de cada deposición líquida o semilíquida. Y el paciente tiene que seguir alimentándose como lo hacía hasta el día que vino a la consulta. Si yo al paciente lo tengo deshidratado, ya el plan A no lo puedo hacer. Voy a tratar de hacer un plan B, que también lo hago en forma ambulatoria, pero controlando a ese paciente en mi preinternación o en el centro de salud, o en mi casa si es un paciente que me vino al consultorio. Yo lo puedo dejar sentado en la sala de espera, le armé las sales para la rehidratación oral y pruebo a ver qué resultado tengo. Cuando uno le va a administrar a un paciente que está deshidratado, recuerden, hoy yo les mencionaba que la capacidad gástrica de un bebé es de 20 a 30 mililitros por kilo de peso. Quiere decir que si yo le voy a dar raciones para normohidratarlo, nunca puedo superar esos 30 mililitros por kilo de peso, porque pobrecito le voy a generar vómitos. Mi paciente vino deshidratado por la diarrea y ahora le voy a ayudar a que se deshidrate más porque le voy a generar vómitos. Entonces, 20 a 30 mililitros por kilo de peso es el máximo volumen que le voy a poder pasar. Y se va a pasar cada 30 minutos hasta que yo logre normohidratar a mi paciente. Quiere decir que yo cuando empiezo con este tratamiento, a la hora voy a volver a chequear a mi paciente, veré los signos clínicos que había tomado al inicio para decir que estaba deshidratado, y una vez que lo logré sacar de la deshidratación, le voy a pasar a un plan A. Quiere decir que el plan B me sirve para normohidratarlo. Una vez que lo normohidraté, le voy a decir a la madre, bueno, ya llegamos al lugar que queríamos, se puede ir a su casa, y después de cada deposición líquida o semilíquida que tenga, dele entre 50 y 100 mililitros de estas sales. Obviamente que estas sales son riquísimas para un bebé menor de 1 año, pero al mayor de 1 año las sales a veces lo complican, el niño no quiere tomar, el niño la vomita, y ahí tendré que pasar a otra herramienta que voy a tener. Hasta acá tienen dudas, si alguno no la tiene, por favor córteme, si no voy a seguir con esto de la rehidratación oral. ¿Qué pasa si en mi paciente... Sí. Una pregunta, las sales de rehidratación oral, ¿se puede comprar en una farmacia? Obviamente. ¿Se vende? Vas y compras sales para rehidratación oral de la OMS. Deben costar, no te miento, 10 pesos el sobre. Es algo muy económico y tremendamente bueno para el uso en el paciente que está con diarrea aguda. Pero acordate, no son ricas, es sal, vos lo tomás y parece agua de mar. Entonces, al que está deshidratado o que le está faltando líquido, te lo va a tomar con alegría, pero para el que está normohidratado y vos querés proteger eso, a veces es bastante engorroso que la tome. Bueno, pero, gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué pasa si mi paciente le estoy dando los 20 a 30 mililitros por kilo y lo vomita? En ese caso voy a esperar, no me tengo que apurar, porque si hay alguien que no tiene que estar apurado ante estos episodios es el médico. Recuerden, puede estar nervioso el nene porque se siente mal, puede estar nerviosa la mamá porque está preocupada por su hijo, pero viene a buscar ayuda al que justamente está preparado para dar ayuda. Y para ayudar, lo primero es tranquilizar. Y lo primero para tranquilizar es informar y contarle al cuidador de ese paciente todo lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos que nos estamos poniendo y todo lo que puede pasar mientras lo intentemos. Acuérdense, tener tranquilidad, no ponerse ansioso y no apurarse. Mi paciente vomitó, le voy a decir que vamos a esperar 10 minutos y vamos a recomenzar.
Si este vómito se repite más de 4 veces, yo me puedo preparar una sondita nasogástrica que se coloca progresándola por la nariz, llega, atraviesa la boca, el esófago y va al estómago directamente. Y ahí sí, ya no me voy a los 30 mililitros por kilo, porque estaría yendo al máximo volumen y mi paciente vomitó varias veces. Entonces yo prefiero pasar no más de 20 mililitros por kilo de peso. Si mi paciente, aún con eso, sigue vomitando, entonces aprovecho esa misma sonda y se lo voy a pasar con gastroclisis, que es pasarlo por gotitas, ¿me entienden? Voy a iniciar con 5 macrogotas por kilo en una hora. Si no vomita, paso a 10 macrogotas por kilo en la siguiente hora. Y si lo tolera, ya me puedo ir a 20 macrogotas por kilo hasta normohidratarlo. Como ven, esto ya no lo voy a poder hacer en mi consultorio, porque voy a estar un poco incómodo y a veces lo voy a tener 7 horas para normohidratarlo. Entonces esto se hará en una guardia, no necesariamente internando ya definitivamente al paciente, pero sí en una preinternación. Una vez que lo normohidraté, sí o sí paso al plan A. Y si el plan A lo tolera, se irá a su casa y mantendrá la alimentación. ¿Qué pasa si me fracasa el plan B? Yo, para medir si el plan B fracasó, es porque a veces ocurre que el paciente o se le distiende el abdomen o las pérdidas que va teniendo por caca son mayores o más rápidas que lo que yo le logro reponer, o los vómitos continúan, a eso se le llaman vómitos incoercibles. Entonces, si yo en 4 a 6 horas no lo logré normohidratar, es porque fracasó el plan B y tendré que pasar al plan C. El plan C, acuérdense que no siempre el paciente está en shock, pero puede avanzar a eso. Entonces, si paso un plan C, suspendo la vía oral, donde necesariamente va a estar contraindicada esa vía, al paciente ya lo tengo que internar y se suele hacer una expansión con solución fisiológica o Ringer lactato a 20 mililitros por kilo de peso en 20 minutos y pasar después solución polielectrolítica, que es una solución que en su composición es muy parecida a las sales para la rehidratación oral, es muy parecida y repone el líquido que el bebé necesita y se lo estoy pasando directamente a la vena. Este último plan, ustedes tienen que saber que se puede llegar al plan, pero no necesariamente van a tener que conocerlo, porque ya es resorte del pediatra en la guardia o de aquel que siga la residencia de pediatría, porque es algo que nosotros lo manejamos bastante seguido en la guardia. En la guardia piensen que a veces no contamos con el tiempo y una persona que pueda estar al lado del paciente haciendo todo lo que les conté, entonces nos es más práctico y bueno, nosotros vamos directamente a la fase convencional en fase rápida o a la solución polielectrolítica endovenosa que se pasa en una hora. La solución polielectrolítica se pasa a 25 mililitros por kilo en una hora y con bomba de infusión. Eso se utiliza una bomba porque el flujo de potasio, vieron que yo les había dicho que los electrolitos adentro de la célula había más potasio y afuera había más sodio. Bueno, si yo me apuro y le paso un flujo de potasio muy rápido por vía periférica, puedo generarle un daño irreversible a mi paciente. Bien, ¿cuándo está contraindicada las sales para la rehidratación oral? Esto lo tienen que saber. No se puede dar rehidratación oral en el deshidratado grave o en shock, porque el paciente está obnubilado y si utilizo la vía oral se puede broncoaspirar y voy a tener un problema. En los vómitos incoercibles, que es más de 4 vómitos, ya le coloqué la sonda y sigue vomitando, no voy a usar las sales de rehidratación oral. En la diarrea profusa, es aquella diarrea que no puedo cuantificar la cantidad de veces que lo hace. Ocurre mayoritariamente cuando el paciente tiene un rotavirus. En el hilio paralítico o mecánico, en el paciente que está pasando las sales de rehidratación y convulsiva. Eso también se ve, a veces con la shigella y con la salmonela. Y en el estado de conciencia alterado, un paciente que ya me llegó chocado, obviamente que tiene un estado de conciencia alterado y a ese no le voy a poder administrar nada por vía oral. Bien,
Acá les va a quedar una foto de cuál es la composición de las sales para la rehidratación oral y de la solución polielectrolítica. No es para que lo sepan, sí para que alguno que le guste ver cómo es la composición, lo pueden tener a mano, y si en alguna vez están en una guardia y ustedes dicen, yo le voy a preparar sales de rehidratación oral, todos estos componentes son los que tienen que pedir. Bueno, a ver, esto no hace falta que lo sepan. Esto es prácticamente lo mismo. Yo antes les hablaba de la hidratación oral. ¿A quién le indicaría la gastroclisis? Aquel que vomitó frecuentemente, ya creo que se lo había dicho, que son más de 4 vómitos en una hora, la diarrea profusa. Bueno, esto no hace falta que lo vuelva a decir. Y prácticamente hemos finalizado con la charla de hoy. Me gustaría, si ustedes tienen dudas, que pregunten todo, porque yo hablé sin parar, no les vi la cara y por ahí no sabía si estaban atentos o no. Soy todo oídos. Hola. Profesor, ¿cuándo se usa los polielectrolitos que no en paciente con shock, sin shock? ¿La solución polielectrolítica? Sí. Bueno, vos grabate en la diarrea aguda, fuera de lo que es un hospital de tercer nivel como el Vilela, no vas a usar solución polielectrolítica. O sea, tu recuerdo de este teórico, si querés llamarlo así, es que la diarrea aguda es de etiología viral, es autolimitada, dura menos de 14 días, el tratamiento es muchas veces prevenir la deshidratación, y si mi paciente se deshidrató, la vía oral con sales para la rehidratación constituyen el tratamiento, donde voy a tener un plan A, un plan B, y pasaré excepcionalmente al plan C. En el plan C es donde uso la solución polielectrolítica. Yo lo que te comenté del hospital es que muchas veces el médico de guardia se encuentra con que tiene 25 pacientes internados, tiene uno que está deshidratado y no puede estar el médico acompañándolo las 6 horas que necesita a veces esta de la rehidratación oral. Entonces, como nosotros nos es más fácil manejar la vía endovenosa, nos vamos directamente. Pero eso es una anécdota que te conté del hospital, porque te va a pasar que cuando vos concurras al mismo, vas a decir, puta, a mí me dijo que le haga rehidratación oral y acá no existen las sales para la rehidratación oral. ¿Me entendés? No quiero confundirte con eso. Vos quedate con todo lo primero, porque las sales para la rehidratación oral es lo que uno debería usar siempre que tiene un paciente que está con una deshidratación leve a moderada. ¿Está? Sí. Bien. Profe, Sí. entonces la indicación de administrar las sales a través de la sonda nasogástrica, ¿es en el Sí. plan B o en el C? No, vos en el B, En el vos B. le das, mirá, ahí voy a volver al plan B. No, sí, yo porque lo tengo en el C escrito acá en mis apuntes, por eso te pregunto, pero sí, listo. Vos acordate que vos, dentro de lo que es el plan B, vos lo tenés deshidratado leve o Sí. leve a moderado y lo quiero normohidratar. Entonces, ponete como norma que si tu paciente, después de intentar los 20 a 30 mililitros por kilo, te lo vomita, digo, bueno, espero 10 minutos, recomienzo y me lo vuelve a vomitar, yo ahí ya le pongo la sonda, porque entiendo de que el paciente tiene intolerancia, tiene vómitos incoercibles. Entonces le pongo la sondita y le paso a 20 mililitros por kilo, ya no en el volumen de 30, porque 30 mililitros por kilo es la capacidad gástrica total máxima. Listo. ¿Está? Sí, sí. Perfecto. Recuerden eso de la capacidad gástrica de un bebé. Uno cuando lo calcula de 20 a 30 mililitros por kilo, te permite ir aumentando el volumen en función del peso que tenga mi bebé. Si yo tengo un bebé que pesa 3 kilos, le voy a dar 60 mililitros. Pero si tengo un bebé que pesa 9, ya le tengo que hacer 180 mililitros. No sé si se entiende. No es fijo el 20 mililitros, sino que se pone acorde al peso de mi paciente.
Profe, ¿en adolescentes también se sigue la misma regla de 20 o 30 mililitros por kilo? No, porque al adolescente le vas a dar, no lo vas a poder no hidratar con sales para la rehidratación oral. Vos hacé una cosa, andá y comprate unas sales y probala y decime si las tolerás. En general yo les decía que el mayor de un año se complica bastante para darlas, ¿me entendés? Y llega un momento ya que no son de gran utilidad. Salvo que esté deshidratado. El deshidratado se toma el barro que tiene en la calle, agravando su diarrea, ¿sí? Sí, bueno, pero si llega un adolescente deshidratado, ¿cuál es el tratamiento entonces? Le podés intentar dar sales, pero me parece que al adolescente lo vas a tener que ayudar con una vía parenteral y le voy a hacer una rehidratación parenteral con fase rápida. Ok. Fase rápida es algo que lo calculamos más nosotros. Es raro que un adolescente se deshidrate, y si bien vienen deshidratados, no es tan común. Mientras que en pediatría, lo van a ver ustedes cuando participen en la guardia, cuando van a ver que la mayoría de los pacientes internados, sobre todo los que están con deshidratación, son niños pequeños. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Bueno, chicos, no los quiero aburrir. Creo que ya está todo dicho. Cualquier duda, como les dije hoy, cualquier cosa que quieran preguntar, a veces ahora ya la puerta está abierta del hospital para quien quiera acercarse. Es siempre más lindo vernos la cara que hablar a través de un Zoom, pero bueno, hasta ahora no lo podíamos hacer por algunas normas que estaban vigentes. Pero recuerden que los miércoles, todos los miércoles estoy 24 horas ahí en el hospital y obviamente que ahora están regulándose quiénes son los que pueden ir a participar con pacientes, pero eso no quita que se puedan acercar a hacer la pregunta que ustedes quieran, si tienen que rendir un examen, si tienen algún amigo que tiene un problema, siempre estamos ahí. Bueno, Ese sería sí, para las clases de consulta. Las clases de consulta van a ver que Silvia siempre las propone, Silvia Giorgi, nuestra jefa, las propone para que ustedes esté ordenado el tema clase de consulta. Yo lo que les ofrezco es algo más, no tan institucionalizado, sino que cuenten conmigo. No les doy mi celular porque sé que me van a llamar, no voy a saber con quién estoy hablando, pero si necesitan pueden ir a consultarme cuando quieran al hospital. Ernesto, acá te están escribiendo todos que muy linda la clase, excelente, todo muy claro. Así que te lo cuento para que te quedes tranquilo. Bueno, gracias. Y que mejore con la tecnología, que me amigue. No los invites porque te van a caer todos el miércoles. Y Bueno. Decirles que en 8 horas tenés derecho al descanso. Bueno, no es 24. Así gracias, que, Patricia, por estar ahí presente. Un beso grande a todos. Gracias y estuvo muy bueno. Bueno, nos hasta vemos. luego. Chao. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Besos. Chau, chau.